del lenguaje aproximadamente hace algunos añitos y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes lo importante que es la detección temprana de los trastornos del lenguaje en el niño, recordando un poquito lo que es el lenguaje, que es la capacidad que tiene el ser humano de expresarse y comunicarse. La, con los demás a través de diferentes sonidos. Para esto es muy importante tomar en cuenta tanto el desarrollo del embarazo como el nacimiento, ya que esto nos va a determinar en gran parte el desarrollo del lenguaje que van a tener los niños. Eh, Nosotros para poder detectar es importantísimo conocer las diferentes etapas de evolución. La evolución del lenguaje se clasifica en dos grandes etapas, la prelingüística y la lingüística. Siempre nos basamos en las edades como referencia para ir dando un, un apoyo y saber cómo van evolucionando los niños. Dentro de la etapa prelingüística, nosotros la manejamos que va entre los 0 y 12 meses. En esta etapa es muy importante desde el conocer qué tan, qué tanto ha ido teniendo estimulación el niño en cuanto a desde la alimentación, si succiona, si no tuvo problemas de alimentación, ya que en el desarrollo del lenguaje, tanto la succión como la alimentación se consideran que son las actividades prefónicas que van a servir como base para la estimulación de los diferentes órganos fonadores que posteriormente van a ser determinantes en el desarrollo de la expresión del lenguaje. Esta etapa prelingüística va a abarcar desde que nace hasta los 12 meses aproximadamente y es cuando los niños empiezan a divertirse con las emisiones. Aquí es muy importante tener en cuenta la relación entre madre e hijo, pues en esta etapa es su mayor estímulo que puede tener un bebé. En esta etapa, el principal, sí, método de comunicación que tiene el niño es el llanto. Si tiene frío, llora. Si tiene hambre, llora. Si hay un ruido que lo inquiete, llora. Entonces, él es el único medio de comunicación que tiene en un principio y los papás deben de acudir a ese llanto, ¿no? Muchas veces ahí dicen, no, pues déjelo que llore. No, hay que atenderlo, hay que saber qué necesidad tiene porque es la única forma que tiene de llamar nuestra atención. Aquí es muy importante desde entonces empezar a detectar si el niño discrimina los sonidos, si responde a los sonidos, si establece contacto visual, porque desde esta primera etapa los niños nos pueden dar indicios si no lo está haciendo, que algo está pasando y que debemos de estar muy pendientes de ello. Es cuando empieza a haber como un intercambio verbal y corporal, o sea, empieza a llamar la atención y responde al contacto. Cuando nosotros lo tocamos, él empieza a emitir algún sonido. En esta etapa se empieza a desarrollar el balbuceo, empiezan a realizar sonidos y se empiezan a dar cuenta que al jugar con sus órganos, con su lengua, con sus labios, se emiten sonidos. Y ahí es muy importante que la mamá estimule en esta etapa tanto con la alimentación
como con la reproducción sonora para que pedirle que limite o bien nosotros hacerlo para que lo empiece a realizar. Entre los 4 y los 7 meses, nuestros chiquitos ya responden a ciertos estados de ánimo, empiezan a realizar como una interacción más social, presenta una risa espontánea y empieza a presentarse los sonidos vocálicos. Los sonidos empiezan a emitir gritos, empiezan a llorar y emitir unos sonidos al mismo tiempo. Y todo esto es muy favorecido si se les empieza a estimular, empezar aunque nosotros hagamos los mismos sonidos o los que ellos emiten y que no tengan para nosotros como adultos sentido, para ellos es importante porque se les es realizar una retroalimentación para que ellos lo continúen produciendo. Entre en esta etapa, ellos ya empiezan a comprender su nombre y empiezan a responder. Hay que recordar que el lenguaje lo conforman dos grandes esferas, que son la comprensión y la expresión del lenguaje. Es muy importante que éstas se vayan desarrollando a la par y son como características bien importantes que se deben de tomar en cuenta porque a veces emiten sonidos o a veces empiezan a tener balbuceo, pero sin embargo no establecen contacto, establecen contacto visual, no responden, aparentemente sin tener ningún problema de tipo auditivo, ellos no responden al llamado, no establecen contacto o bien no comprenden, ¿no? Es importante darse cuenta de este tipo de cosas que van a influir en el desarrollo del lenguaje. Aquí, la siguiente, por favor, entre los 8 y 12 meses, el bebé empieza ya a reproducir un balbuceo más específico a la utilización de vocales, de sílabas y empieza a producir sílabas con más dificultad y aquí la comprensión pues ya responde a su nombre, ¿sí? Empieza con las ecolalias, con la repetición y en esta etapa empieza a presentarse ya el lenguaje con una intención comunicativa. Ya ellos empiezan a gritar porque quieren que les hagan caso. Empiezan a balbucear cuando quieren algo o bien a repetir sonidos de sílabas cuando quieren o necesitan algo. Aquí ya empieza en el área de comprensión, el niño ya comprende órdenes simples, ¿sí? Ya responde a estados emocionales, va comprendiendo más palabras concretas como dónde está papá, dónde está mamá, pero sin embargo aún tiene un sentido muy generalizado, todo es lo mismo para él, pero ya empieza a establecerse una mejor comprensión. Y en expresión es la etapa en que empieza a presentarse la ecolalia. Es importantísimo que esta ecolalia se supere pasando el año, porque si después del año el niño continúa con ecolalia, entonces eso también nos da un parámetro para ir dando cuenta que él está teniendo un problema de lenguaje. Aquí ya dice palabras básicas que comprende y utiliza una jerga, pero ya empieza a crear sus propias palabras. La siguiente.
Bien, antes de entrar a la etapa lingüística, nosotros como especialistas nos basamos en estas diferentes escalas o tablas de desarrollo del lenguaje para desde entonces poder identificar si el niño está presentando un retardo en el desarrollo del lenguaje. Con esto nos vamos basando porque no tenemos como una valoración en específico que nos sirva para hacer este tipo de evaluación. Aquí nos basamos con la observación, la información que en este caso los padres proporcionan. Eso es lo que nos da el parámetro y obviamente pues descartando que no haya ninguna alteración funcional como puede ser una pérdida auditiva, como puede ser alguna alteración en la conformación del aparato fonoarticulatorio, como es pues una secuela de paladar hendido, labiopaladar hendido, y eso, bueno, pues ya nos va a marcar como que sí, por ahí vamos a tener un problema de lenguaje. Pero si no tenemos ningún antecedente de este tipo, entonces lo único que nosotros tenemos como para apoyarnos, para determinar si hay algún problema del lenguaje, es las escalas de desarrollo que son muy importantes para nosotros. Ya en la etapa lingüística, sí existen baterías específicas y estandarizadas con niños mexicanos que nos ayudan a determinar qué tipo de problema está presentando el niño y en qué etapa lingüística se encuentra. En esta etapa que va del año a los 6 años, ya el niño empieza a pronunciar sus primeras palabras. Aquí ya empieza a tener una combinación, empieza a tener lenguaje telegráfico en lo que nosotros determinamos la palabra frase, donde ya utiliza la combinación de dos sustantivos, pero sin darle una estructura en forma. Ya tendría ciertas características, por ejemplo, en cuanto a la comprensión, el niño ya reconoce nombres de objetos que le son familiares. Ya en esta etapa obedece órdenes simples como abre la boca, toma la cuchara, cierra la puerta. Es capaz ya de señalar algunas partes de su cuerpo. En esta etapa nos podemos dar cuenta si él nos está comprendiendo, como por ejemplo, dime dónde están tus ojos, dónde está tu boca, dónde están tus manos. Puede diferenciar y señalar una figura entre varios. Por ejemplo, enséñame dónde está la cuchara, dónde está el plato, que son objetos que para ellos van siendo más cotidianos porque pues los utilizan para su alimentación. Y a nivel concreto ya empieza como a diferenciar dónde hay muchos, dónde hay pocos, y son características que ellos van presentando en esta etapa. Ya comprenden sus propias necesidades. Ya en esta etapa el control de esfínteres se debe de empezar a manejar con ellos. Ya ellos ya tienen capacidad para lograr este, esta, este control, porque ya empiezan a tener una relación entre sus sensaciones y su expresión. En cuanto a la expresión, en esta etapa, que es de los entre el año entre el primer y segundo año de vida, ya el niño debe de manejar alrededor de 15 a 20 palabras con un sentido convencional. O sea, ya en esta etapa el niño ya debe de manejar este número de palabras, pero ya con un sentido, ya referidas a los nombres, y esto empieza con los nombres
de objetos que son para él más conocidos o cotidianos. Empieza a hacer, empieza a hacer creaciones de palabras, da nombres de objetos gráficos, ya si nosotros le presentamos algún objeto, este, ya, ya lo denomina, ya le agrada decir palabras aunque no las comprende por un simple juego articulatorio y auditivo. Ya puede repetir palabras y posteriormente las interioriza. En esta etapa es recomendable, por ejemplo, cada vez que lo alimentamos, por ejemplo, mira, te voy a dar agua, ¿quieres tomar agua? Esta es agua. Y nos vamos enfocando a ir mencionando varias veces o repitiendo varias veces una palabra para que él la as- vaya correlacionando el objeto, haciendo una representación mental de lo que se está denominando. Ya empiece él entonces a establecer una asociación entre el referente y la palabra o la forma en que se denomina. De los 2 a los 3 años, el niño ya es capaz de ejecutar sin dificultad órdenes simples con partiendo de su esquema corporal y de lo que los rodea, así como el ejecutar órdenes que impliquen una o dos acciones. Siéntate en la silla, baja los pies, algunas indicaciones que son sencillas, él ya va siendo capaz de ejecutarlas. Es capaz de comprender la función de algunos aparatos más en la actualidad. Es sorprendente, pero a esta edad los niños tienen una habilidad increíble para manejar los celulares, abren las cámaras, se toman fotografías. Entonces ahí eso, que bueno, no es tan recomendable, pero nos puede servir como parámetro que tanto él está comprendiendo. Toma, a lo mejor no lo enciende, pero toma el teléfono, se lo pone en la oreja, nos está dando la indicación que él sabe que es un aparato que le sirve para hablar. Señala entre varios estímulos gráficos lo que se le solicita. En esta etapa ya empieza a preguntar por lo que no conoce, se interesa por todo y ya en la expresión aquí ya el niño utiliza alrededor de 20 palabras con un significado, ya no nada más como una palabra suelta, sino ya lo empieza a asociar a algo. Ya usa el lenguaje telegráfico, la formación de primero la palabra frase y posteriormente ya empieza a, a hacer una combinación de estructuras dependiendo sus necesidades, ¿no? Como por ejemplo, mamá, en un principio, mamá leche, posteriormente es mamá dame agua. Entonces ya poco a poco el niño va integrando a su expresión elementos que le permiten tener estructuras más completas. Ya, ya es capaz de relacionar, por ejemplo, el objeto con el nombre, ya designa acciones, ya es capaz de evocar, por ejemplo, decir, bebé llora o perro ladra o perro guau guau, que aquí ya nos está haciendo la referencia al sonido que el perro emite, pero ya está empezando él a relacionar acciones con una expresión lingüística. De los, en esta etapa existen baterías que están estandarizadas con niños mexicanos que nosotros podemos ir aplicando y que nos permite conocer
en qué nivel lingüístico se encuentran y que nos permite evaluar la comprensión y la expresión del lenguaje. En una de ellas es la escala de Terman-Merry, que nos permite ir viendo en qué etapa si el niño es capaz de identificar qué tanto realiza a nivel de comprensión y qué tanto realiza a nivel de expresión. A partir de esta escala se aplica en niños desde los 2 años. Existe otra batería que está también estandarizada con niños mexicanos, que es la evaluación lingüística del niño preescolar. El niño preescolar se considera a partir de los 4 a 6 años, y ya esta batería ya es un poco más compleja, que nos va a permitir determinar todas las etapas que debe de comprender su lenguaje en comprensión, ya a cosas de como identificación de datos personales, como ya responder a su nombre, a su edad, al nombre de su mamá, al nombre de su papá, en comprender, y ya tienen en esta etapa la capacidad de aplicar un razonamiento a las preguntas que se le presentan. Por ejemplo, ¿qué haces si tienes hambre? ¿Qué haces si tienes sueño? ¿Qué haces si has perdido algo? Esto nos permite saber realmente en qué nivel de comprensión se encuentra y cómo va su desarrollo. El lenguaje, el desarrollo del lenguaje no nada más es la expresión. Es muy importante conocer y saber detectar que el niño no tenga una alteración en la comprensión, que es un poquito más difícil de definir que la expresión, porque en la expresión pues sabemos, pues, si no habla o si no dice nada, pues sabemos que está teniendo un problema. Y en la expresión a veces es un poquito más complicado determinarlo, pero sin embargo, este tipo de baterías que se manejan nos permite a nosotros como especialistas poder determinar si hay algún problema en el niño, qué tipo de problema está presentando y pues qué tipo de programa debe de iniciarse para que logre arribar al nivel lingüístico que le corresponda de acuerdo a su edad. Entre los 3 y 4 años, el niño ya debe de manejar aproximadamente 1,000 palabras. Puede haber más, dependiendo la estimulación que él tenga. Ya realiza, es capaz de manejar emisiones sonoras rítmicas, ya aquí en esta etapa ya les gusta cantar, ya son capaces de seguir un ritmo, una melodía. es, Empieza a realizar pues como cosas humorísticas, ya empieza él a diferenciar lo que es como una broma, como un chiste, y ya usa en forma más adecuada el yo, el tú, el mío, el tuyo. Ya aquí en esta etapa dice su nombre completo. Por esto es lo que yo les decía, que una de las baterías que nosotros utilizamos Otra en Instagram, no la veo, pero ahí dice que nos disculpen permite, nos entonces ahí permite ya establecer si él está realizando todo este tipo de actividades que corresponden a su edad, me la felicitas a su mucho. nivel lingüístico por edad. Ay, gracias. ¿Quieres decirle algo? Ya conoce el Aquí, nombre de los colores, ya discrimina gracias por tus los colores de 2 a 3 un fuerte y los abrazo. llega a nombrar. Te queremos mucho. En esta etapa la comprensión es más rica. En esta etapa el pensamiento está dentro de los límites que le permite una mayor evocación de vivencias. Me dijiste que soy tu
ya es capaz de responder a indicaciones más complejas. Y ya entre los 4 y 5 años, el niño ya se interesa más por los dibujos, ya, ya empieza a conocer las partes gruesas, finas de su cuerpo y a relacionarlas con funciones. Por ejemplo, ¿para qué sirven los ojos? ¿Para qué sirven los ojos? ¿Para qué sirven los oídos? Eh, ¿Con qué ves? ¿Con qué oyes? ¿Con qué hueles? Todo esto ya el niño ya es capaz de relacionarlo, ya empieza a establecer juicios lógicos, ya, ya empieza a comprender y a ejecutar, ya es capaz de apegarse a hábitos y a normas, a seguir ya una indicación, una norma principalmente dentro del ámbito escolar. Ya en, Y estoy orgullosa que utiliza alrededor de 1500 palabras con errores articulatorios. Para la evaluación de esta etapa también existen otras baterías que nos permiten, cuando nuestros niños tienen un buen nivel de comprensión, entonces estamos viendo si no realiza adecuadamente los fonemas, ya hay baterías en específico que nos van a permitir evaluar en qué, en qué fonemas está teniendo alteración el punto y el modo articulatorio, tanto en las diferentes posiciones de la sílaba y la palabra, para nosotros empezar a trabajar específicamente este problema con ellos. Ya en esta etapa, entre los 4 y 5 años puede más bien sí tiene, pero necesita mm, con clases tiene ya estructurado su lenguaje y empieza cada vez más la etapa de el por qué, las preguntas, ya tiene, ya empieza a tener, aquí ya se empieza a llevar al plano gráfico la reproducción de algunos trazos y en ocasiones empieza a hacer trazos sin sentido, pero que él le va dando una correlación a ciertos sonidos, que es como la etapa de la prelectura y la preescritura. Ya el niño es capaz de responder a preguntas como ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué? En esta etapa ya es capaz de establecer un juicio lógico, se interesan más por las adivinanzas y los errores más comunes en esta etapa es a nivel de expresión la no articulación de los fonemas vibrantes, que de hecho el niño tiene como el colchoncito de llegar a realizar estos fonemas entre los 6 y 7 años, ya que son fonemas que requieren mucha madurez en cuanto al control de los órganos fonatorios y la representación a nivel de función central, el patrón motor y poderlo reproducir. Entonces es cuando los niños, los errores más frecuentes es no pronuncian la R, no pronuncian la R, los grupos con R y algunos fonemas en específico. Entre los 5 y 6 años, en esta etapa el niño ya es capaz de comprender y realizar órdenes que implican hasta 3 acciones. Ya comprende ideas generales. Aquí ya en esta etapa comprende y debe de comprender e interpretar un cuento
que, que obviamente no, él no lo va a leer, pero nosotros se lo leemos y ya él tiene que dar como la interpretación de aquello que le leímos. Ya empieza a elaborar juicios lógicos más elaborados, más complejos, ya empieza a comprender situaciones familiares importantes, ya, ya ya empieza a aplicar un juicio lógico a aquellas cuestiones de razonamiento, como por ejemplo, ¿qué pasa si un auto te atropella? ¿O qué haces antes de atravesar una calle? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya empieza a ser como, ya empieza a tener más conciencia del peligro y ya va siendo más su conducta va siendo como más comprensiva en cuanto a cosas ya más complejas. Es capaz de utilizar alrededor de 2.500 palabras, ya en algunas ocasiones con sus problemas articulatorios, ya tiene mucho más imaginación. Él ya en esta etapa elabora y utiliza su imaginación para crear historias. Ya es capaz de describir una lámina utilizando no solo de manera descriptiva, sino elaborando una pequeña historia a través de las imágenes que él observa. Ya pregunta por el significado de palabras que no conoce y en esta etapa el niño Hablar es bien, gritar. mucho más audaz de lo que uno cree, pues está muy Si fuera yo pendiente de fuera otra académicas. materia que de pensar, pero más de gritar. ¿Sí me escuchan? ¿Me Sí, puedes, sí, licenciada, sí se escucha. ¿me puedes pasar la siguiente? Bueno, esto ya es de lo que les he venido hablando, las diferentes características que va presentando el niño en su desarrollo. La siguiente, por favor. Bien, ahí. Ya, como les mencionaba yo, en esta etapa ya es cuando aprenden, cuando aparece la dificultad en la pronunciación de la R, que es el fonema como más complejo para realizar. Utiliza ya todo tipo de frases, utiliza el lenguaje ya con una intención de socializar, ya entiende, ya interpreta más cosas, ya comprende chistes, de hecho ya hasta ellos lo hacen, ¿sí? Y aquí es muy importante que se atienda a un niño si tiene algún tipo de retraso en el desarrollo del lenguaje, puesto que al pasar esta etapa, el niño ya va a pasar a ser un niño escolar y la siguiente paso dentro del desarrollo del lenguaje es la adquisición del proceso lectográfico, que es pues la culminación máxima de maduración en cuanto al lenguaje. Entonces, aquí es cuando un niño entra a primero de primaria o a preprimaria y lo empiezan a acceder al proceso lectográfico, si él aún viene arrastrando algunas fallas a nivel del lenguaje expresivo o bien fallas en la comprensión, estas se van a ver reflejadas en su desempeño escolar y lo que en un momento dado, en un principio solo era un problema de lenguaje porque no comprende o porque no habla adecuadamente o porque no ha logrado llegar al nivel lingüístico que le corresponde, al
al no ser atendido y pasar a la etapa primaria a ser niño escolar, se convierte hasta en tres porque es un problema de lenguaje, un problema de aprendizaje y un problema de conducta. De ahí de ahí la importancia de detectar a tiempo si un niño no está teniendo un desarrollo adecuado en el lenguaje. Entonces, por eso es muy, muy importante el que los detectemos a tiempo y sean canalizados a su atención, porque cuando ellos llegan a la primaria, para ellos es más frustrante y ya se vuelven punto de bullying, de burla. Los niños son sinceros, los niños no tienen filtro, ellos le dicen, pues no sabes hablar o no te entiendo, los que sí lo hacen bien y ellos son los que sufren. Entonces es bien importante siempre tener en cuenta todo esto para que le demos la mejor atención a nuestros niños en la etapa en que ellos les va a ser más fácil arribar y completar y madurar para que más adelante no se vean reflejado y perjudicado en sus aprendizajes. Pues, esto sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Este, licenciada, ¿en qué momento usted recomienda derivar a un paciente a terapia del lenguaje? Es recomendable si antes del año vemos que el niño, bueno, en ocasiones hasta antes, porque existen programas de estimulación temprana que nosotros trabajamos con ellos desde la alimentación, desde la estimulación directa en los órganos fonadores para la maduración de las actividades prefónicas y puedan ir accediendo a los niveles lingüísticos que les corresponden de acuerdo a su edad. Pero pues después del año, si el niño no completa estas características que debe de tener en el desarrollo, es recomendable. O sea, muchas veces los médicos esperan, no, pues está pequeño, o está chiquito, o está muy consentido, o hay que esperar. La verdad es que desde el año nosotros estamos en posibilidad de tomar a un bebé y darle la estimulación adecuada para que tenga un buen desarrollo del lenguaje. Ok, muchas gracias. No. Pues, a ver, deme un segundo, me están mandando una. Me preguntan eh, que es más adecuado, por ejemplo, en un hospital de segundo nivel, que no hay especialistas en los trastornos del lenguaje. O sea, ¿a quién lo podemos referir? O a fuerza, o sea, lo ideal es como buscar algún especialista o en este caso, o sea, ¿qué es lo que usted recomienda? Pues en ese nivel, sí canalizar a las instituciones, si los hospitales no cuentan con el especialista adecuado para atenderlo, existen instituciones como son el DIF, que tienen los centros de estimulación y rehabilitación, que sería como las instituciones a donde se pueden referir para que sean atendidos por especialistas de lenguaje.
Ok, Por ejemplo, en a la ver, en la Ciudad de México está el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, que es un instituto dependiente de la Secretaría de Salud, a donde pueden ser canalizados. Atienden población de la Ciudad de México, área metropolitana y pacientes foráneos, que si tienen la posibilidad de canalizarlos, pues sí, ellos pueden ser atendidos en esta institución a nivel del sector salud. ok, muchas gracias, licenciada. Pues al parecer ya no hay más preguntas. Pues muchísimas Bueno, gracias por pues acompañarnos, por la plática. agradezco mucho la invitación. Gracias. Hasta luego, buenas noches.